Bueno, les agradezco, buenos días, por la posibilidad de dialogar. En realidad, el tema de género es un tema que recientemente ha tratado de transversalizarse en distintos sectores y pues sigue todavía en discusión. Entonces, básicamente, la idea es que podamos sí, tener un intercambio a partir sobre todo de la experiencia que ustedes han tenido, porque seguramente se han enfrentado a muchas circunstancias que de pronto es como, ¿y esto cómo se va tratando? Y con la experiencia de ustedes seguramente han hecho malabares con todas las posibilidades que se han ido avanzando en este tema. Entonces, pues sin más, voy a avanzar porque sí, la primera parte que dijo el doctor Castelli sobre mi formación social ambiental me lleva además a tener una visión respecto a las cuestiones de género que tiene que ver con la persona en relación con el entorno socioambiental en el que se ubica y también tengo elementos de esa índole a partir de criterios ambientales que se han tenido para algunos centros terapéuticos y de rehabilitación, tanto con mujeres en particular en situación de violencia como en juventud, con resultados de investigación que a lo mejor dan una lucecita de cambios ambientales del entorno, de la estructura física propiamente de los espacios donde se trabaja, y no nada más, entonces solo como el género en una condición específica, sino más bien en relación con este ambiente. Entonces voy a tratar de ser muy puntual en ese sentido, sí voy a tratar de ir avanzando lo más posible, así que si tienen algo que quieran que me detenga, por favor no duden en interrumpirme. Yo recuerden que no necesariamente les veo porque tengo la presentación enfrente de mí, pero si ustedes abren su micrófono y me paran, con mucho gusto y nos detenemos a ver cierto concepto. Y también les voy a pedir, quien pueda, esto no es obligatorio ni nada, solo es un sondeo inicial que me gustaría hacer. Para quien pueda, si tienen su celular a la mano, con la interfaz de poder escanear un código QR, que muy pronto va a aparecer por aquí, también se los agradezco. Si no, de verdad es como parte nada más de la interacción, ¿no? No pasa nada si no se hace. Ok, entonces, para poder avanzar, básicamente la Hola, mamá, pretensión tenía otra vez. Apagué el micrófono. es... El Ah, ya, ya, ya. rey, ok, ya. Gracias. Ok, vamos a analizar las desigualdades de género. ¿Cómo están estas condiciones? Están en estructuras muy profundas que no necesariamente desde la óptica que manejo hablo de cultura de género o cultura patriarcal, sino más bien como un orden patriarcal relacionado con lo colonial y el capitalismo. Pero bueno, eso avanzaremos en eso. Estas desigualdades, la intención de este análisis en el acceso, en la atención, en los procesos de recuperación, va a tener que ver tanto en las mujeres en lo concreto como en las disidencias sexuales. Y esto solamente con la finalidad de repensar los modelos de intervención que se tienen, en los que se tienen amplísima experiencia y cómo esos modelos de pronto, cuando se topan con el asunto de género, pues a lo mejor habría que hacer algunas reflexiones respecto a eso, ¿no? Desde una perspectiva se tratará de hacer integral, sensible al género, pero como les decía, también al entorno sociofísico presente, pues dada mi formación. Entonces, para poder abordar este análisis, estos son los temas en general, son cifras generales que vamos a ver que son las comunes, y de ahí partiremos para reflexionar sobre mandatos de estigma en relación al consumo, los ambientes propiamente que llevan a esta condición de exclusión y cómo eventualmente podemos retomar para una posible inclusión, las vulnerabilidades de manera diferenciada y propiamente ya buscar estrategias que podrían servir como sugerencias, recomendaciones a partir de investigación que se tiene ya, resultados de las mismas que no son concluyentes necesariamente, pero que probando pues podemos ir trabajando en estos términos. Entonces aquí está el código QR, para quien guste, repito, puede escanearlo. Mientras lo hacen, yo me dirijo a la plataforma precisamente en donde tengo estas cuestiones. Aquí ya tenemos a alguien que está respondiendo. Son simplemente dos preguntas, tienen opciones de respuesta. Les voy a pedir que cliquen en la opción que ustedes consideren ante las preguntas. La primera es, ¿quiénes son las personas más proclives en lo general al consumo y abuso de sustancias tóxicas? Entonces, si pueden ir
respondiendo. Ahí se va a ir modificando la gráfica para que veamos en lo general en el grupo cuál es la opinión o el conocimiento respecto a esto. Por ahora tenemos que son del 100% de quien ha contestado, dice los hombres, ¿no? Tenemos también las mujeres, la comunidad LGBTIQ más, y pues que no lo sabemos. La otra pregunta, vamos a pasar a la otra pregunta, es, ¿quiénes son las personas mayormente atendidas por abuso de sustancias tóxicas? Otra vez, las mujeres, los hombres, la comunidad LGBTIQ más, o no lo sabemos. Ahí ya vemos también que empezamos a ver quiénes son las personas mayormente atendidas. Ok, vamos a regresar a la gráfica entonces de acá. Vamos a tener esta pequeña reflexión inicial. Si las personas más proclives en lo general, pensamos que son los hombres, pero también las personas que mayormente son atendidas son los hombres, esta correlación ya nos está indicando algo. Si las mujeres mayormente atendidas son los hombres, luego entonces es probable que eso nos lleve a suponer que quienes son más proclives son los hombres. Esta es la primera condición que se ha retomado cuando se quiere transversalizar la perspectiva de género en los espacios que se trabajan para personas que consumen sustancias tóxicas. Que esta primera idea hay que justamente empezarla a reventar un poco, porque precisamente, si bien hay mayor estadística de proclividad en los hombres, hay condiciones estructurales que llevan a observar precisamente esto, y entre estas condiciones estructurales está el hecho de que las personas que son mayormente atendidas son los hombres. ¿Por qué los hombres son mayormente atendidos? ¿Porque no hay tantas mujeres que consumen o porque hay algunas otras cuestiones que están ahí materializadas y que obstaculizan el acceso que tienen las mujeres? Otra condición, nos vamos a salir de aquí. Muchas gracias por la participación. Es muy importante esta primer visión porque les digo, ya nos permite empezar a reflexionar. Estas primeras condiciones estructurales incluso nos hacen ver que en México se intentó hacer una estadística más reciente, el año antepasado, de adicciones, y salió mal. Proceso sacó una nota, ¿no? Que salió mal y que entonces no hay resultados recientes y el último resultado es el del 2017. Esa es una condición ya estructural que no nos permite observar el fenómeno. Entonces, dentro de las cifras generales, esto es lo común que nos encontramos. Efectivamente, como ustedes lo pusieron en las respuestas a las preguntas, vemos que la proclividad, las tendencias, generalmente están en relación con los hombres, independientemente de la frecuencia, independientemente de si tienen otras condiciones como un policonsumo, como una patología dual u otras condiciones, generalmente van apareciendo los hombres. Esto es como lo común y esto seguramente lo conocen 10,000 veces más ustedes de lo que yo podría decirles. Tante. Sí, se ha identificado, gracias a esta transversalización que se ha intentado de la perspectiva de género, que la brecha de género está acercándose aún más entre los hombres y las mujeres. Estoy a propósito diciendo hombres y mujeres, después vamos a ver los aspectos de género femenino, masculino. Pero ahorita, hombres y mujeres en particular, que esas son las estadísticas, vemos que las mujeres también empiezan a aumentar su ritmo de consumo, pero además otro dato relevantísimo es que por las condiciones biológicas, fisiológicas de la estructura corporal de las mujeres, tienen una condición que lleva a que el abuso las lleve a un mucho más rápido adicción, a una muchísimo más rápida condición de deterioro orgánico
Y esto es importante observar porque precisamente es lo que permite ya identificar necesidades más específicas. Entonces, esta brecha de consumo en el mundo se está cerrando de acuerdo con los datos que se han ido obteniendo de los diagnósticos respecto a esto, ¿no? Por tanto, sí vemos que si los datos se van recuperando, vamos permitiendo observar cómo bajo ciertas circunstancias, en este caso es de la Comisión Interamericana por el Control de Drogas, como un informe del 2019, que aún desde la enseñanza secundaria hasta la universitaria hay condiciones muy concretas en donde, en el caso de las mujeres que es color naranja, ya vemos que las diferencias en distintos países, México, por ejemplo, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Colombia, ya van siendo no tan significativas. El hecho de que no sean diferencias tan significativas o significativas ya nos está hablando de que efectivamente son muy iguales bajo ciertas condiciones, las formas de consumo o los daños que se van teniendo. Este es específicamente en relación a bebidas alcohólicas, pero este informe tiene también otro tipo de sustancias. Aquí solamente lo que quería ilustrar era esta condición de que si recibimos más personas para la atención, probablemente es porque hay condiciones que lleven a que estas personas puedan asistir a estos espacios y las mujeres tienen condiciones que no necesariamente se los permiten, ya sea de manera material o por condiciones sociales en donde ellas se sienten y experimentan una condición de limitación. Entonces, vamos a ver algunas ideas iniciales para observar estas diferencias estructurales. Me dicen si no se escucha. Testimonios. Yo me llamo Lucía. Tengo 29 años. Hace 2 meses dejé de tomar. Me costó un chingo. No lo decía antes, pero yo no tomaba solo porque sí. Me daba miedo estar en mi casa, miedo salir a la calle. El alcohol me calmaba, hasta que me empezó a hacer más daño que bien. Empecé a correr. Pensé que mover el cuerpo me ayudaría a no pensar tanto. Pero en el parque los hombres te miran como si tuvieran derecho. Si traes leggings te dicen cosas, si te cubres, igual. La última vez uno me siguió. No pasó nada, pero desde entonces no volví. ¿Y luego qué hago? ¿A dónde voy si ni siquiera correr puedo sin miedo? Me da coraje. Me estoy esforzando por estar bien, pero el mundo no te deja. No sé, yo solo quería sentirme libre. Aunque sea un ratito. Yo soy Ana, tengo 34 años, y una niña de 3. Vengo de Tequisquiapan. Trabajo limpiando casas. A veces, si hay suerte, también plancho. Entré a un grupo de apoyo hace un año. Al principio iba con todo, hasta que la señora que me ayudaba con mi hija ya no pudo. Entonces dejé de ir. En el grupo me dijeron que tenía que priorizar mi recuperación. Pero, ¿cómo? ¿Dejo a mi hija sola para ir a la junta? No tengo mamá, ni pareja, ni nadie que me eche la mano. Todo lo hago yo. A veces me siento culpable por no ir. Pero más culpa me da pensar que algo le pueda pasar a mi hija. La mera verdad, a veces creo que esto no está pensado para mujeres como yo. Como si fuéramos problema. Como si solo estuviéramos bien si desaparecemos tantito. Soy Sofía, tengo 40, vivo en Querétaro. Estuve limpia casi 5 años. Recaí hace poco. Una vez, una noche. Fue poco, pero fue. Lo conté en mi grupo. Pensé que debía hacerlo, que eso era parte de la honestidad. No me esperaba que me miraran como si yo fuera otra, como si ya no mereciera estar ahí. Aquí vemos apenas, son casos obviamente que están encubiertos y demás, o se trabajó con inteligencia artificial, una cuestión meramente de orden didáctico para empezar a observar cómo precisamente ciertas condiciones llevan a que hombres y mujeres o que todas las personas estemos en diferentes, lo dice Dreyer, condiciones de agencialidad que la agencialidad tendría que ver con esta posibilidad
de tener redes de personas que puedan ser necesarias para muchas cosas, para el cuidado de los hijos e hijas, para poder conseguir un trabajo, para poder, en lugar de tener la única opción de estar en situación de calle, tener con quién estar. El hecho de que ustedes, por ejemplo, trabajen mucho pensando en hacer comunidades es vital precisamente para amplificar la agencialidad de una persona. Del punto de vista de Dreyer, se dice que las personas pueden tener una agencialidad restringida o una agencialidad general, y esto va a depender precisamente de las condiciones sociales a través de las cuales va estableciendo relaciones o vínculos que pueden ser más o menos fuertes, que precisamente las personas les permite estar en esta condición de moverse en su entorno relativamente lo más libre posible. Desde el punto de vista de la psicología ambiental, por ejemplo, aquí tenemos esta ilustración, vemos que no es una condición particular o no sería una condición particular la situación de consumo de sustancias, sino es en la medida en la que precisamente tiene condiciones para poder moverse en esta agencialidad amplia que podría tener. Entonces, la relación que tiene con su entorno no nada más es una relación de que toma el transporte para ir a su empleo o busca un lugar para poder dormir en la noche porque es una persona en situación de calle, sino es una relación que tiene con el entorno básicamente en la que el entorno se habla de, por ejemplo, de la mente extendida en estudios neurológicos, cuando estamos hablando de un ser humano que se relaciona con su entorno como si el entorno fuera parte de sí, como una extensión precisamente de sí mismo, o el entorno es el espacio en el que las personas entre sí están interactuando. Entonces, las condiciones sociales son las que están en primera instancia y a partir de ellas, o socioambientales, perdón, a partir de estas condiciones socioambientales, la persona va formando su personalidad. Entonces, esta condición de la psicología ambiental nos permite precisamente identificar al ser humano en relación con las personas como una unidad sociogénica. Por tanto, el análisis que se tendría que hacer de los casos tiene que ser en función de esta unidad sociogénica. ¿Qué tan amplia o restringida o bajo qué condiciones tiene esta posibilidad de moverse o de agencialidad en ese entorno? Ese entorno que es en el que toda su vida afectiva, su voluntad, su motivación va a ir transformándose a lo largo de la vida. Desde el punto de vista de esta psicología histórico-cultural, se hace una crítica muy interesante a algunas visiones en las que se piensa en el desarrollo humano como que las primeras etapas de la vida son los más relevantes. En esta perspectiva, no. En esta perspectiva se habla de, ok, puede haber 6 años, 7 años que haya tenido unas vivencias fuertes, importantes estas personas, pero si la esperanza de vida es de 70 años, 75, 80, tiene básicamente 73 años o 65 años para poder hacer muchas más otras cosas en su existencia. No solamente tiene estos 6 7 años de vida que van a dar cuenta de todo lo que suceda en su existencia. Entonces, tenemos que ampliar la capacidad o la posibilidad de agencialidad en todo el entorno a lo largo de toda la vida. Y esta personalidad, digamos, entonces no va siendo fija, sino va modificándose en función o va transformándose cualitativamente en función de estas condiciones de movilización que tiene, de ir cubriendo precisamente estas necesidades. En esta misma visión histórico-cultural se habla de que una condición meramente significativa en la vida de un ser humano, a su vez, trae otras necesidades a partir de esta condición significativa. Por tanto, vivir eventos significativos, sobre todo cuando estamos en una condición de intervención o de tratamiento, en Sudamérica se habla más bien de implicación para justamente no ser invasivo con las personas en trabajos comunitarios. Estas implicaciones tienen que ser experiencias significativas a partir de las cuales precisamente detone otras necesidades y otros mecanismos de voluntad
hacia otras formas de existencia que no sean exclusivamente las que ha atraído, ha adquirido a través, por ejemplo, de experiencias traumáticas. De ahí por eso se vuelven vitales las actividades que tiene esta persona. Entonces, la relación que tiene con el entorno, como les decía, va a implicar una dinámica justamente en el que puede, dependiendo de las oportunidades que haya de amplificación de esta agencia, puede ir teniendo distintas actividades que sean significativas y que le lleven a pensar en esto. Personas que ustedes seguramente han visto experiencias que han buscado formas de salir de las adicciones, seguramente ya no es la misma persona que llegó con ustedes, se va transformando en función de estas experiencias significativas y por eso depende mucho de hacer un registro, digamos, de estas buenas prácticas de las actividades que se van haciendo. Pero también es relevante identificar en dónde se van haciendo estas actividades, cómo están estructuradas, cómo están diseñadas, porque desde el punto de vista de la psicología ambiental se ha observado que ciertas condiciones mm, eh, de texturas, incluso de colores, de formas de distribución, van permitiendo cierta manera de interactuar entre las personas que están ahí y va disponiendo fisiológicamente a la persona a tener un estado de ánimo distinto que si está en otros espacios con otro tipo. Por ejemplo, imaginemos las estructuras, por ejemplo, institucionalizadas, carcelarias o de psiquiátricos, en comparación con, por ejemplo, los centros terapéuticos para rehabilitación. El cambio que se tiene de la forma en la que están creadas físicamente también puede llevar a condiciones emocionales, afectivas de la persona muy diferentes estando en un espacio o en otro. Dentro de esos espacios físicos, entonces van sucediendo precisamente lo que se denomina por Wicker, espacio sociofísico. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que ciertas condiciones de diseño de la manera en la que están estructuradas imponen? Por ejemplo, en las cárceles hay la tendencia a, precisamente por las condiciones de vigilabilidad, a crear panópticos para que a partir de ahí puedan hacer la observación de todo lo más posible, ¿no? Entonces, de un espacio en particular tienen una visibilidad y entonces lleva cierto tipo de interacción. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a algún recinto religioso, tendemos casi en automático a entrar bajito, bajar la voz, entrar sigilosamente, solamente por la imposición de una estructura edificante que precisamente impone eso. Y entonces la interacción se va volviendo distinta. Entonces, ese potencial que tiene el espacio como tal lleva a condiciones potencialmente de relaciones entre las personas, algo lo que les decía se denomina espacio sociofísico. Y por consiguiente, este espacio sociofísico también va a tener modificaciones cuando está en relación con el espacio construido o natural, ¿no? Estas pilares, por ejemplo, han sido interesantes en Ciudad de México, para quien los conozca también en otros estados o en quienes nos acompaña de otros países. Hay algunos espacios de estos pilares que precisamente han hecho de tratar de no tener una arquitectura dura. Hay otros que sí, ¿no? Como estas bancas de metal y eso son, no solo es dura por el material, sino porque no hay una intervención, digamos, del espacio que pueda llevar a que estén integradas. Y hay otros que sí. Y eso genera cierta reacción psicológica, de disposición social diferente que si solamente están los espacios como para sentarse, ¿no? Entonces, el trabajar las actividades en ciertos espacios que precisamente nos den posibilidad de áreas que estén más integradas entre el espacio natural y construido, genera también predisposiciones anímicas diferentes que son importantes de considerar. Una de las disposiciones que se ha estudiado muchísimo en la psicología ambiental es la restauración psicológica. Y precisamente hay criterios ambientales para poder identificar que cuando se construye un espacio, se tiene un espacio, hay que tener en cuenta, si es posible, económicamente si nos resulta posible, para generar estos espacios de restauración. Porque eso pues, nos va a llevar a condiciones entonces de una percepción del espacio que nos predispone a ciertas formas de
poder estar con las demás personas, ¿no? Aquí el asunto es que dentro de estos espacios las personas van sí desarrollándose a lo largo de su vida, como les decía, y no solamente por eventos muy significativos en la infancia, sino a lo largo precisamente de toda su existencia. Las prácticas sociales, la acción entre las personas va siendo tan relevante para que sea lo suficientemente significativo para crear otras necesidades. Y aquí la cuestión es de qué tipo de prácticas nos estamos relacionando, cómo la singularidad de las personas que consumen se va construyendo a partir de las relaciones que tienen con los demás. Por ejemplo, adelantándome un poco a cuestiones de género, pues se ha ubicado como muchas mujeres que están en situación de adicción, a diferencia de los hombres, suelen tener parejas adictas. Esta mera condición hace que su propia singularidad esté bajo circunstancias que lleven a más otras cosas obviamente, pero lleven a una condición de un obstáculo irrelevante. Si la persona que quieres tantísimo en la vida también está en esa circunstancia, se vuelve más difícil que alguien a quien no. No digo que en el caso de los hombres no tengan parejas en situación de adicción, pero son los menos de los casos. Las 10 vírgenes, era la moneda perdida. Y la moneda ¿Sí? perdida. Y la moneda perdida. Creo que solamente se les activó el micrófono. Ok. Bueno, entonces, esta unidad sociogénica es para mí de las cosas más importantes que se tienen que empezar a trabajar cuando hablamos de aspectos de género, porque de ahí podemos hacer un análisis de la agencialidad, tanto si es restringida o los gradientes hacia una agencialidad generalizada en el caso de las mujeres. Entonces, ¿de qué prácticas sociales estamos participando? Y cómo estas prácticas las vamos internalizando en nuestra singularidad eh, con esta condición de género que nos lleva precisamente a que la agencialidad la vivamos de manera restringida o generalizada. Aquí me voy a ir lo más rápido que pueda, pero sí es muy importante observar que es muy difícil que no tengamos una condición de prácticas sociales asociadas a cuestiones de violencia, en tanto que a lo largo de toda la historia de la humanidad vemos que hay un orden establecido que se manifiesta con mayor o menor intensidad o de maneras específicas en algunas etapas de la existencia, pero que este orden ha llevado a que no necesariamente las personas, digámoslo así, aunque lo pensemos en automático, si yo les digo qué tanto valor tiene la vida, las personas seguramente contestamos en automático, es todo, ¿no? Pero nuestras prácticas sociales a lo largo de la historia hablan de lo contrario e incluso en los últimos siglos se ha agudizado o hemos creado la tecnología suficientemente poderosa para poder destruir la vida más fácilmente que en antaño. Una de las evidencias de las formas en las que los seres humanos se relacionan más antiguas tiene que ver con un hueso roto se encontró un fósil, y ahí la antropóloga que lo ubicó, decía cómo esa persona pudo vivir más tiempo con el hueso roto porque alguien lo cuidó. Entonces, pareciera que de manera natural se da ese cuidado, que es algo arraigado. No obstante, las transformaciones que hemos tenido a lo largo de la historia nos han llevado a crear igualmente medicinas iatrogénicas, mucho de las sustancias que se consumen, ustedes saben que se crearon precisamente para poder generar que las personas pudieran rendir más, por ejemplo, en la guerra mundial, cosas por el estilo. Y entonces es como una paradoja importante que toda la tecnología creada también nos lleva a tener condiciones donde la vida parezca que nos va importando menos. Entonces, desde el punto de vista de la transversalización del género, tenemos algunas evidencias que nos empiezan a llevar a buscar explicaciones de esto. En primera instancia, aunque podamos ver en redes sociales o cosas así que
hay algunas binomios, ¿no? De machismo, feminismo, no es lo mismo, machismo, feminismo. Por tanto, cuando hablamos de patriarcado, de pronto la gente dice, no, pero también hay matriarcado. En mi familia hay matriarcado, porque una mujer es la que hace las cosas. Probablemente sí, pero estas singularidades, digamos, ya en la historia de la humanidad, cuando se intenta ver si hay alguna condición más generalizada en las sociedades, no se han encontrado propiamente, de manera tan importante, evidencias de matriarcado. En cambio, sí, en cambio, sí se ha observado algo muy interesante, que este estudio que se hizo en 2015, que sale en la revista Science, observaron algunas tribus que todavía existen, que no tienen este contacto con las sociedades, mucho menos las occidentales, por ejemplo, en donde se toman decisiones, las personas de esas sociedades toman decisiones de dónde vivir. Esa mera decisión de dónde vivir y de cómo se divide el trabajo entre esas personas, de esas tribus observadas, permitieron identificar dos aspectos, que de las tribus observadas, que son recientes, digamos, considerando el año del estudio, nos dice que estas personas que decidían roles igualitarios y que decidían dentro de esas igualdades en dónde vivir, solían estar menos emparentadas entre sí que otras tribus en donde solamente algunos decidían, quienes, esencialmente los varones, y que estas eran generalmente familias. ¿Qué nos quiere decir esto? Generalmente, por ejemplo, en la psicología ambiental hay un estudio del agua de Víctor Corral, que es uno de nuestros psicólogos ambientales mexicanos más importantes, que dice que las personas tienden a ahorrar agua cuando en situaciones de escasez, por ejemplo, más para poderles dar a sus propias familias que a los demás. A los vecinos no les van a compartir. Sí, esto nos lleva a que entonces estas personas que tienden a estar en relación con sus parientes, en este caso las familias, tienden más a la acumulación para su propia familia, para su propia tribu. Por eso se habla que parte del patriarcado va naciendo justamente cuando nacieron estas relaciones tribales. Solo quienes son de mi parte, mi familia, incluso la familia que se va adoptando entre comillas, pero es mi familia, son los importantes, los demás no importan, ¿no? De ahí se dan fenómenos horribles de exclusión hacia otros grupos humanos, precisamente porque los demás no son seres humanos, salvo mi familia. La otra condición que permite observar es que, pues precisamente a partir de los datos obtenidos de estas tribus, empezaron a hacer un modelo matemático hacia algunos datos arqueológicos y antropológicos del Paleolítico, que permitieron observar que sí hubo características compartidas entre las sociedades que se llamó, o Dussel las nombra, no equivalenciales, que las equivalenciales. Las no equivalenciales son aquellas que alguien cazaba un animal y llegaba otro y pedía una parte y le ofrecía una piel, por ejemplo, de algún animal a cambio de la carne. Entonces hacían ese intercambio, no tenía que ver con si vale lo mismo, si me costó más trabajo, si era esta condición de repartirse las cosas. Entonces, hay aparentemente, por los estudios, hay entre más cooperación haya, suele estar relacionado con personas no emparentadas y suele estar más relacionado con condiciones de no equivalencialidad. Cuando es equivalente es cuando nace precisamente el dinero, ¿no? Y es, eso que tú me estás dando tiene que valer lo mismo que lo que yo te estoy dando. Entonces, ¿cómo empezaron a equivalerlo? Pues a partir de este invento del dinero, ¿no? Y ahí toda la objetivación del trabajo humano que se hizo para la cosa son 10 pares de zapatos por 1 kilo de carne. No sé, estoy siendo a lo mejor muy, muy dramática, ¿no? Pero el asunto es que precisamente esta condición de equivalencia constriñe entonces pues de qué manera entonces se va a hacer este razonamiento. Y la otra, que hay menos cooperación entre las personas que están, no, que están emparentadas, porque ahí hay alguien que tiene que dirigir. El derecho romano, por ejemplo, pues el pater familia,
¿no? Y a partir del derecho romano, que parte de nuestra constitución, pues también está inspirada, obviamente, en nuestro derecho mexicano, está inspirada en el derecho romano, hay un alguien verticalmente que tiene Yo, que... Miriam Naranjo. Sí. Ok, entonces, esta condición es interesante porque si las personas en estos estudios, al menos, no están emparentadas, suelen estar en más condiciones de cooperar entre sí y de dividir las labores y los trabajos de manera más igualitaria que si están emparentados, donde hay una relación vertical con los demás. Sí, Vamos a escuchar este pequeño audio también para ir profundizando en la reflexión. Me dicen, por favor, si no se escucha. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos con una pregunta de estas que te hacen pensar sobre cómo nos organizamos los humanos. ¿Por qué los grupos de cazadores-recolectores que van de un lado a otro viven con tanta gente? Bueno, con la que no son familia directa. Si la evolución, en teoría, nos empuja a preferir a los parientes, ¿no? Sí, la verdad es que choca un poco. Se escucha. Y para explorarlo nos vamos a ¿No? basar en un estudio muy interesante de Medible y compañía. Bienvenida o bienvenido. Ok, no se escuchaba, ¿verdad? Para nadie, para nadie. Ok. Bueno, Sí se escuchaba, pero muy bajito. ok, ok. Básicamente, les narro un poquito más esta historia. Pues estoy viendo el tiempo, aunque empezamos tarde, en el caso de la conferencia. Ustedes me dirán si me detengo a las 11, entonces ahí sí tengo que apurarme. O si me dan unos minutos más para poder 11, trabajar. 11, 5. continúa. Ya. Bueno, entonces, en esta otra publicación, eh, Héritier François, ella trabaja mucho los aspectos que tienen de las observaciones de Lévi-Strauss, que también en la era del Paleolítico se observa cómo justamente una condición que existía, que era el incesto. Entonces, esta cuestión de ser pariente o no ser pariente, que ya vimos en el estudio anterior, que llevaba ciertas condiciones, además tenía prácticas incestuosas. Cuando se prohíbe, entonces empieza a haber un intercambio de mi familia, específicamente de las mujeres de mi familia, para poder obtener otras cosas que puedan beneficiarme con otras familias, ¿no? Entonces, la creación propiamente entonces de estas tribus lleva a que las personas, las mujeres en lo concreto, se vuelvan moneda de cambio. Entonces, por siglos se ha establecido una condición de las mujeres que no se termina, ni en el siglo XXI. Y una de las condiciones más importantes que a lo largo de los siglos y los distintos estudios nos lo van demostrando con constancia, es que una de las condiciones por las que las mujeres están en esa situación es por la capacidad de la reproducción de la vida, porque las mujeres tienen hijos e hijas. Las mujeres tienen entonces descendencia de fuerza laboral, de personas que puedan ser usadas para poder mantener la acumulación de estas grandes tribus aún en la época contemporánea. Tienen la capacidad las mujeres de tener niñas, pero sobre todo la capacidad de tener niños, que son valiosísimos precisamente para que si viven en cuna de oro, sean quienes sean los próximos dirigentes y si no, sean la fuerza de producción de trabajo más pesado, que ahí es la complicación. Ver aspectos de género tiene que ver con qué les pasa a las personas que son feminizadas, qué les pasa a las personas que están con características masculinas, pues que tienen exigencias de acuerdo con los controles o el orden social que se ha establecido por siglos. Y este orden social tiene que ver con quién tiene el poder. Por tanto, hombres y mujeres somos afectados en esta condición. ¿Qué condiciones afectan a los varones? ¿Qué condiciones afectan a las mujeres? La transversalización del género nos permite ir reflexionando respecto a eso. Por tanto, no es un asunto exclusivo de mujeres. Entonces, les decía, desde el derecho romano incluso vemos esta condición de patriarcado. ¿Por qué digo del derecho romano cuando vengo hablando del paleolítico incluso? Pues porque ahí se va institucionalizando, pero en general se va institucionalizando una práctica que ya se venía dando. Desde el punto de vista de la transversalización del género, es como
si fuera el racismo propiamente dicho. Esta forma establece ciertos modos en los que los seres humanos nos vamos relacionando y nos vamos enseñando de generaciones en generaciones cómo debería de ser. Las mujeres tienen estas condiciones que las hacen ser más sensibles. Hablamos de prácticas que ya son muy criticadas desde los estudios de género, pero que se mantienen, ¿no? Se denominan esencialistas. Las mujeres son más sensibles, las mujeres son cuidadoras. En México incluso se abrió la escuela para maestras a partir del siglo pasado, gracias a que nosotras éramos más cuidadoras y por eso es que nos dieron chancecitos de entrar a las universidades como maestras, porque nosotras cuidamos. Eso es un esencialismo para la Rita Segato, es una antropóloga argentina, ese es un fundamentalismo, porque entonces nos exige ciertas formas de ser. En el caso particular entonces de las mujeres, lo que va haciendo es establecer una masculinidad universal. Esta masculinidad universal es seres humanos con características usualmente de hombres que tienden a mostrar potencias, potencia sexual, potencia política, potencia económica, potencia bélica, potencia física, que todo el tiempo tienen esta condición de tener que demostrar esas potencias. Esta condición de tener que demostrar estas potencias les lleva a las exigencias propias de eso. El problema aquí es que solo quien se muestra con esta posibilidad es quien tiene la acumulación de la riqueza, quien tiene el poder. Por consiguiente, independientemente de que se tengan características masculinas o características biológicas de hombre, no necesariamente se va a alcanzar ese estándar. Y en el caso de las mujeres, el papel que tienen como cuidadoras de la vida, como reproductoras de la vida, genera que siempre haya una sospecha de su comportamiento. Si se porta de otra manera, entonces siempre está bajo esa sospecha de que no es adecuado el comportamiento que tiene y tiende generalmente a violentársele no solo físicamente, sino sobre todo moralmente, para que no se salga de su lugar. Esta moralización, dice Rita Segato que, por ejemplo, una persona que viola, que ella hace muchos estudios con violadores, es una persona moralizadora, porque lo que hace no es que viole por un deseo carnal, sino viola por una condición de mostrar estas potencias, estos poderes que supuestamente pretende tener. Y entonces, en ese sentido, la persona que tiende a exigir ciertos comportamientos de hombres y de mujeres y de disidencias suelen ser personas que exigen cierta rectitud o cierta condición moral que va de la mano con las condiciones que el poder necesita que se estén dando. Entonces, va a depender de que los seres humanos, aquí está, depende de prácticas de mortificación, donde unos a otros nos estemos haciendo daño. Diría por Sartre que es como una economía personal. Cada uno hace lo que sea necesario para estar dañando al otro, ¿no? Aún en condiciones de cuidado, por ejemplo, en casos de cuidados terapéuticos y demás, tiene una relación de poder el terapeuta sobre la otra persona. Y no suele ser un poder obediencial como se establece, por ejemplo, en el caso de México, que se dice, yo tengo este poder porque tú me lo delegaste, pero lo que voy a hacer es algo que sirva para tu beneficio. No, sino es una condición que más bien genera una desigualdad. En estas relaciones establecidas entonces a lo largo de siglos, les decía, la vida ha ido cada vez negándose más y más. Ok, son que uno para las 11, voy a avanzar lo más rápido posible. Entonces, este patriarcado domina a la humanidad, ya vemos aquí, 10.000 años solamente. Por tanto, el entorno, hablando de esta psicología ambiental, pues más bien ha ido sofisticándose. Por ejemplo, un instrumento de sofisticación de estas relaciones se establece a través de la ley. ¿Y quién establece la ley? Pues el Estado. Entonces, por ejemplo, nuevamente con esta autora, el Estado es quien está fundamentado precisamente sobre este patriarcado que ya estaba como parte de las prácticas de 10.000 años hacia atrás. Y con ciertas condiciones, les decía, en esta ilustración de las relaciones del entorno con las personas, de la psicología ambiental, les decía que las actividades son centralísimas porque son significativas. Entonces, una condición centralísima y significativa ha sido
la creación de herramientas. Para Boff, la creación de herramientas llevó no solo al dominio de la naturaleza, sino también a aquellas que pensamos que no son personas. Entonces, por consiguiente, se utiliza el trabajo para dominar a otros seres humanos. Entonces, cuando el Estado establece sus leyes, de acuerdo con Agamben, como es un ser humano que es vulnerable, que tiene hambre, que nace dependiente, ¿cuántos años necesita un niño o una niña para poder desarrollarse y hacer su vida de manera independiente, entre comillas? Nos habla de una vida natural que requiere de ciertas condiciones para subsistir, y entonces el Estado establece a partir de ahí que las leyes van a regular en qué condiciones se les va a dar muerte, y no muerte físicamente solamente, sino, como suele verse, la muerte rodea todo el tiempo a las personas que están en situación de consumo. ¿Qué lleva a que se permita que estén ahí ofreciéndose todas estas condiciones, a que haya todo un trabajo de inteligencia para ver cómo se distribuye y demás? Una cosa es que la persona las adquiera, busca maneras, se prostituye incluso para poder obtenerlas. La cuestión es quién permite y quién gana permitiendo que esas cosas subsistan y que estén ahí disponibles de maneras más o menos difíciles. Alguien que necesita que las personas sientan que en cualquier momento pueden morir, porque entonces la vida ya se da por sentada y no importa tanto. Si no nos importa tanto la vida, entonces más bien vamos a estar en unas prácticas de pues, lo que sea bueno para ahorita en este momento está bien para mí, porque no sé si mañana voy a vivir, ¿no? Entonces el consumo y muchas otras cosas más se vuelven más fáciles así, porque la vida no está valiendo nada en ese entorno. Por consiguiente, el trabajo como medio para dominar a los demás se convierte en no un trabajo vivo, sino en un trabajo cosa. Y las personas, de ser alguien, de pronto somos nada. Y no de pronto ahorita, sino por siglos se ha ido estableciendo. Entonces, aquí en este contexto, la vida puede ser suprimida incluso por nosotros mismos. Y por eso nosotros mismos estamos en esa condición de arriesgarnos de esos modos, ¿no? La impunidad, además, porque es una condición de el crimen organizado y demás que no se detiene y son impunes las personas, lejos de ser una consecuencia, una causa, perdón, y por eso es que se sigue dando. Para Rita Segato la impunidad es al contrario, es una consecuencia, es como si fuera el momento de celebrar la existencia de ese patriarcado. Al cabo que la vida no importa nada, y vean el poder que tenemos tanto poder que por eso sostenemos estas condiciones de ofrecer de las maneras, no solamente las condiciones de consumo, sino toda la cadena de producción y de distribución. A ese grado está la dominación. Y se valen de estas condiciones también de características femeninas y masculinas para poder sostenerlo. Entonces, vemos que hay un nivel de violencia, porque les decía la pregunta de qué prácticas estamos participando, de prácticas violentas, de prácticas de mortificación, que para que subsista, dice Mancini, tienen que provenir de nosotros. Entonces, no se necesita la violencia física como tal. Lo que importa es que venga de nuestro propio comportamiento para que se pueda sostener. Entonces, por eso les decía de la violencia moral. Moralmente tenemos que ser de cierta manera y entonces queremos como alcanzar esos estándares de moralización y así es como se va sosteniendo a lo largo de la vida. Entonces, voy a avanzar. Son 11:04. Voy a saltarme algunas condiciones, bueno, algunas gráficas y demás. Tranquila, tranquila. Ok. Porque creo que queda ya establecido, ¿no? La idea general. En este contexto, lo femenino se degrada. Eh, Porque somos moneda de cambio. Ustedes seguramente ven tantísimo esta condición, sobre todo más en las jóvenes, de prostitución para poder obtener algo de la posibilidad de consumo porque la propia ya se ha subjetivado de esa manera. Está tan degradada la vida en general que entonces no importa, yo misma uso mi cuerpo como moneda de cambio. Estas condiciones hacen que entonces el cuidado no sea relevante, que el cuidado quede en última instancia y que por eso cuando alguien dice, ¿en qué trabaja tu mamá? No, no hace nada, está en casa, ¿no?
quiere decir que no se ha reconocido todo el trabajo de reproducción de la vida. El hecho de que una persona pueda salir a su trabajo, de que pueda llegar a una junta para poderse tratar de seguir recuperando o para ver si se puede recuperar, pero que haya llegado comidita, un taquito aunque sea, cuando quien puso ese plato en las manos de esa persona es quien está cuidando la vida, pero eso no es importante. Se ha dejado en última instancia el trabajo de reproducción. Por eso les ponía aquí esto, ¿no? Que esta nube de amor, eso que se llama amor, en realidad es trabajo sin pago alguno, sin reconocimiento. ¿Y por qué es importante mantenerlo sin ese reconocimiento? Precisamente para poder mantener la vida precarizada como lo he estado tratando de presentar. Aquí, si nosotros empezamos a cambiar un poco la gramática, de que el denostar o el no reconocer el trabajo de reproducción de la vida, de cuidados, el trabajo doméstico, es una manera de encubrir crímenes, crímenes de género. El hecho de que se esté reclutando niñas y niños jóvenes a estos espacios de crimen organizado, crímenes de género. Incluso hay una de edaísmo, tiene que ver con la edad por la falta de inimputabilidad en todos los países en el mundo. Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de este tipo de análisis Está en otro de costado, posibilidades que pero tenemos no, sí. de situar a las personas en lo particular en estas condiciones cuando el entorno, lo último relevante es la existencia. Lo más importante es mantener entonces estas prácticas de mortificación para dueños de la vida. ¿Quiénes son dueños de la vida? Las cifras no mienten. El 1% de la humanidad tiene la mitad o más de la riqueza del mundo. El 1%. Por tanto, esta masculinidad universal solo corresponde a este 1%. No importando si el cuerpo en el que está es de hombre o mujer. Aquí la condición de género de la masculinidad es la condición relevante. Entonces, el 99% de las personas somos cosas que nos usan a través de nuestro trabajo para podernos seguir explotando. Y esto mantiene este orden que se estableció. Entonces, con la finalidad de romper estas condiciones, es relevante que empecemos a trabajar los asuntos de género en este sentido, del ser genérico, o sea, el ser humano como un ser que tiene una actividad vital, que tiene una vida genérica, que se relaciona con los demás y con el entorno para poder mantener su vitalidad, a la categoría de género es que implicará que ciertas condiciones que se van construyendo nos lleven a caracterizarnos, entre comillas, de cierta manera, pero donde también estas prácticas de caracterización se pueden modificar gracias a ir pudiendo tener otras prácticas respecto a la vida, no prácticas de mortificación. Entonces, van a ser relevantes ciertas palabras que nos van a servir como un vocabulario muy inicial, obviamente, porque hay muchas cosas, pero para poder identificar entonces, a qué nos referimos cuando hablamos de género. En principio, sí quiero poner en el centro la condición del género humano o el ser genérico, que es, somos distinguibles. Sabemos que una persona con la que estoy es eso, es otro ser humano. Si nosotros tenemos estas prácticas tribales, entonces en efecto, como suele haber, por ejemplo, en algunas condiciones de guerras, como las que actualmente están activas, vemos que un grupo piensa que el otro es un no humano. Entonces, esta es la primera condición. El hecho de no reconocernos como seres humanos es un primer problema. Y el hecho de no reconocer que ya de manera singular, como lo que hemos construido son dos categorías de género femenino y masculino, pero todo lo demás, por ejemplo, lo que tiene que ver ya con la comunidad LGBT, retoma de uno o de otro o de ninguno para poder ir creando su propia singularidad. Pues, por tanto, sí hay que tener más o menos identificable a qué nos estamos refiriendo para poder ir caracterizando. Entonces, puede llegar una persona trans a pedir ayuda, por ejemplo, pero si no sabemos
cuáles son las condiciones biológicas, por ejemplo, que afectan a un hombre o a una mujer, vamos a tener dificultad porque vamos a observar que probablemente tiene características biológicas de hombre, pero en su transformación se identifica como una mujer, va a tener doble condición, tanto de agencialidad restringida, tanto las condiciones de su organismo que van a metabolizar diferente, como las condiciones estructurales de que tiene que demostrar que sí es una mujer y que en estas condiciones, dentro de esta demostración, tiene que cubrir ciertas tareas que le son asignadas porque es mujer. Entonces, una, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Ahí está tu hijo, hazle como puedas, como veíamos en uno de los casos ficticios, y no puede porque tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Y ahí vemos entonces que tiene más problemas y más retroceso para poder atender las condiciones que biológicamente están dañando su organismo. Entonces, sí es importante identificar precisamente por eso. Entonces, el género serían estos roles que solo hemos creado esta terminología masculino y femenino y de ahí hacemos todas las combinaciones y derivaciones posibles, porque justo esto va a crear lo que se denomina sistema sexo-género, en donde vamos a hacer estos cruces. Ok, tiene cuerpo biológico de mujer, por tanto, tiene la proclividad a la adicción más rápida que un varón y tiene más posibilidades de tener más daños en estos órganos que un varón por la estructura meramente biológica. Pero eso ya nos da una idea de entonces cómo poder hacer un tratamiento más específico para la condición en la que se encuentra, ¿no? Van los estereotipos de género, pero es una mujer a la que como es mamá y para no ser mala madre no puede estar viniendo con continuidad a la terapia. ¿Qué tenemos que hacer? En lo posible, los estudios lo van mostrando, pues hacer espacios donde haya un cuidado también de los hijos para que pueda asistir, porque la adherencia terapéutica se da más si suelen tener un espacio para sus hijos que si no lo tienen, ¿no? Y bueno, otras serían propiamente las relaciones de género, estas exigencias que hacemos a veces incluso también como personas que intervienen en una comunidad, ¿no? Ya vemos a alguien que parece que nos figuramos que tiene cierto género y de ahí empezamos a tratarle en función de eso y establecemos esa relación. Por tanto, la perspectiva de género nos permite todas estas posibilidades analíticas a partir de las cuales junto con las personas podemos ir definiendo el tratamiento. Bueno, esto es solo para apuntar algunos mandatos de género que afectan a todas las personas, precisamente por estas condiciones, les digo, de cruces entre los elementos que se va dando. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, además, les afecta en por qué no llegan al tratamiento, porque son más las que se atienden a las mujeres, porque, por ejemplo, número uno, se piensa que la perspectiva de género es un asunto de minorías, cuando somos el 52% de la población mundial. Por tanto, estamos casi parejos, ¿no? Entonces, no es minoría a quien le afecta. Además, están las personas LGBTIQ+, que entonces suben ese porcentaje de posibilidad, aunque habría que restar, obviamente, de esta misma comunidad las que están en condiciones como mujer, ¿no? Del 52%. Pero no es un asunto minoritario. El asunto de género, si a alguien afecta la vida, para pronto, que serían estas prácticas de mortificación, es un asunto que nos compete a todas las personas, o al menos al 99% de las personas que no tenemos esa riqueza acumulada. Entonces, estas condiciones llevan a que nos apropiemos de las personas, ¿no? Como si ocupamos sus tiempos, ocupamos su existencia para que haga las cosas que tiene que hacer de acuerdo con estos mandatos. Y les decía, para los varones no está sencilla el asunto, por estas potencias que tiene que estar demostrando todo el tiempo, ¿no? La bélica, la política, la sexual, la intelectual, etcétera. Entonces, muchas veces en los consumos es así, ¿no? Ay, pues que no eres tan machino, que... Entonces, esa misma condición de exigencia va llevando a que no puedan salir de esa situación porque además está en el espectro de que tienen que demostrar ciertas cosas, tanto, o sea, todas las personas. Entonces, vemos que sí es importante la diferenciación que se va a ir teniendo de prácticas entre las personas de acuerdo con estas exigencias que se les van pidiendo. Obviamente aquí por fines didácticos está dividido para poder más o menos diferenciarlas, pero el análisis tendría que ser comunitariamente
y tendría que ser cruzando estos elementos, ¿no? Les decía, hay cuestiones estereotípicas en el caso de las mujeres, que suele ser de tipo afectivo. Esto las constriñe en el tratamiento porque muchas veces cuando se va al psiquiatra, probablemente no quien nos acompaña, ¿no? Pero sí, pues varias experiencias con distintos psiquiatras, incluso he sido testigo de cómo esta condición es que más bien es por cuestiones hormonales, ¿no? O sea, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás en un proceso de divorcio o cosas por el estilo? Que llevan como a minimizar el problema que está ocurriendo en realidad. Entonces sí vamos teniendo que suele haber condiciones estructurantes de esta moral que se va estableciendo de acuerdo a esta condición. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se habla muchísimo de abuso, pero las estadísticas también muestran que no hay diferencias significativas en abusos sexuales en niños y niñas en la infancia. Pero conforme crecen, los niños, precisamente por esta condición de género, en donde no pueden hablar de lo que les pasa, incluso ven comprometida su sexualidad si hablaran de esta condición que les sucedió y por eso es que ya no se reporta. Pero suelen tener historias de abuso sexual muchas personas, ustedes mejor que nadie lo saben. Entonces vemos como si hay una afectación de estas etiquetas, porque no es solo una etiqueta, sino es una relación que se va estableciendo y que se va consolidando. Y que les decía, por más que hablemos del género como masculino o femenino, sí es importante la identificación diferencial fisiológica de lo que le pasa a los cuerpos de hombres o mujeres precisamente para poder ubicar. En el caso incluso de las mujeres, hay una condición vinculada pues hasta a la cantidad de agua que tiene en su organismo y cómo esto va llevando a que el cuerpo sea más proclive a lo mejor a un daño muchísimo más veloz que si un hombre que empezó sus adicciones de mucho tiempo atrás, ¿no? Esto me lo voy a llevar un poquito rápido, ustedes seguramente han visto mucho de esto, solamente es como resaltar dónde está el problema, está en el consumo per se o está en el consumo en relación con estas condiciones. Los factores de riesgo clave, en el caso de las mujeres en lo particular, pues esta condición de si voy a pedir ayuda, van a ver que soy una mala madre, estoy hablando de los estigmas, por ejemplo, ¿no? Eh, como- Tiene una doble condición, se dice, que por un lado está que su comportamiento, ¿cómo? Si es mujer, ¿por qué lo hace? ¿No? Y entonces eso ya es una primera recriminación. Y la otra cuestión es que cuando llega a pedir ayuda, esta cuestión de minimización o que no puede estar ahí tanto tiempo precisamente por otras actividades que tiene que hacer que tienen que ver con el cuidado. En el caso de las mujeres suele estar más vinculado a una patología dual. Un predictor es, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El estrés postraumático. Hablaba yo del abuso sexual hace un rato, entonces obviamente se vive estrés postraumático si no hay un tratamiento al respecto. Y entonces suele haber, en el caso de las mujeres, además que tienen violencia de género, todo el tiempo están expuestas a estar en un ciclo de estrés postraumático y otra vez el traumatismo propiamente dicho. Suelen estar con parejas que también son adictas, como les decía. En cambio, en el caso de los hombres suele ser menos la cantidad de parejas y además adictas. Y además, en el caso de los varones suelen tener de inicio al menos el apoyo de alguien que esté con ellos, ¿no? En el caso de las mujeres, más bien, incluso por ahí hay un caso de una mujer que no, no tiene que ver nada más con, incluso con lo socioeconómico, ¿no? Porque como tenían tanto poder adquisitivo, este hombre le daba vergüenza a su esposa y entonces la encerraba y la metió incluso a un psiquiátrico. Aquí en León, eran personas asiáticas, eran coreanos, y él la metió ahí a un psiquiátrico y le retiró a sus hijos, ¿no? Estas son otras de las condiciones. En el marco estructural histórico, las mujeres tienden a ser criminalizadas, incluso si tienen abortos espontáneos, cuando tienen consumo, porque se atribuye inmediatamente a la condición de consumo, que podría ser que sí, podría ser que no, pero independientemente de eso, se les puede retirar la custodia de sus hijos o las pueden encarcelar, les decía, por estas condiciones. Entonces, vemos a los hombres no tienen toda esta carga necesariamente de la paternidad, de los cuidados, de que sean malos padres. Puede ser que sí, pero en menor medida. Al menos así las estadísticas
lo van mostrando. No obstante, yo sí quiero resaltar que en ambos casos tienen distintas exigencias estereotípicas que establecen relaciones de género que les hacen que por estas condiciones, precisamente, o la exigencia de ser muy machín para estar ahí, o la mujer que es bajo sospecha, va a estar jugando un papel esencial. Mientras eso no se rompa, por más tratamientos que se estén generando, aunque sean buenísimos, a lo largo de la vida sigue siendo un lastre dentro de la personalidad de la gente y por eso es que es muy difícil salir de esta condición. Entonces hay barreras que no son solamente estas condiciones subjetivas, ¿no? De, no, es que siento feo, es que, no, no, no. Aquí es absolutamente una cuestión material, objetiva, en donde son socialmente reprendidas, en donde los espacios tampoco están hechos para que ellas vayan, mucho menos si tienen hijos, no hay donde cuidar a sus hijos, eso es una realidad, no solamente de las cuestiones de consumo, en general, también lo que quería dejar como muy claro es, ni modo que esperemos una situación diferente para el caso del consumo si en la realidad las mujeres que trabajan no necesariamente tienen donde dejar a sus hijos e hijas, suelen retardar más sus procesos de profesionalización para las que tienen la oportunidad. Hay quienes definitivamente ni siquiera tienen esa posibilidad por estas condiciones de cuidado. Entonces, no hay como los recursos, la política pública que esté justamente dirigida en torno al cuidado de la vida. Si va a haber un establecimiento de prácticas de mortificación, de prácticas de mortandad, ¿para qué invertimos en la vida si no interesa? Entonces, si se invirtiera en la vida es muchísimo el recurso que se requiere, pero además requiere un trabajo de coordinamiento entre todos los sectores que tendrían que estar vinculados. En el caso de las mujeres con, además, violencia de género, o mujeres en situación de institucionalización como psiquiátricos o cárceles, tendrían además que tener estos componentes de género en donde habría que ver qué pasa con sus hijos e hijas, ¿no? Si se les da educación a sus hijos e hijas, en fin, un conjunto de estructuras materiales, objetivas, que en el entorno, dada la psicología ambiental, permita que tengan estas actividades por sí solas y no que se tengan que estar construyendo de a pedacitos, porque así nada más se desgastan incluso los grupos terapéuticos, porque todo el trabajo se lo quedan solo ellos y ellas, ¿no? Entonces, esto lleva además a personas en mayor o en cierta vulnerabilidad, digamos, como en el caso de situación de calle, pues Terminar. tenerse. Sí, sí. Como ya estamos justamente en esta última parte, entonces el problema de las mujeres que consumen sustancias, pues es que el sistema en sí es un sistema de mortificación, es un sistema que excluye, y entonces parte de todas nuestras prácticas no solamente tendrían que ser de las innovaciones que vamos sabiendo, sino también de cómo podríamos hacer para empezar a cambiar estas formas de relacionarnos entre las personas para que no sean sistemas de exclusión. Y bueno, pues por ahí lo dejaría, porque ya es muchísimo más. De todas formas, les puedo compartir con gusto la presentación.